No te me escondas, ya te vi en Soriana empacándome las bolsas. Pobre. Hola, bienvenidos a Mis 3 Centavos con Roberto Ibarra, socio fundador de Kepen, asesor de seguros de vida. Vamos a hablar del tema que está en la mente de todos, la reforma a las pensiones. O, hay que decirlo, la propuesta a la reforma en las pensiones. Vámonos a lo importante y ahí te voy a meter ahí mis 3 centavos del tema. Primero, la aportación la va a hacer el patrón básicamente. Va a ser gradual del 2023 en adelante, incrementándose en un punto porcentual hasta que el cúmulo de la aportación sea el 15% sobre el total de lo que gana el empleado. Hoy es el 6.5% y ese 6.5% nos da una tasa de reemplazo aproximadamente del 20%. ¿Qué significa? Que si yo hoy gano 100 pesos, 6 pesos con 15 se van a mi Afore. Y cuando yo me pensiono a los 65, recibo 20 pesos. ¿Por qué? Porque esos 6 con 15 se están invirtiendo. Sí, las Afores son buenas, ahorita vamos a hablar de eso. Y esa inversión hace que me dé esos 20 y ya me dan mi pensión vitalicia por medio de una aseguradora. Es un tema. La tasa de reemplazo se está proponiendo que se incremente al 40%. No es que la tasa de reemplazo se está proponiendo que se incremente. Lo que se incrementa es la aportación. Con esta reforma sería de mis 100, 15 pesos, que a mí no me va a costar nada como empleado. 15 pesos se van a ir a mi Afore y esos 15 invertidos me van a generar esos 40 en el futuro. Entonces, eso es la tasa de reemplazo, eso es lo que está pasando. Si es buena o mala decisión, hay que verlo. Si lo estás observando desde la parte del patrón o la parte del empleado. El tema del outsourcing se va a complicar. La ventaja de esto es que es deducible para el patrón, sí. Sin embargo, esto está pensado y diseñado para las personas de abajo de 35 años. Entonces, esa generación, yo pienso que lo que están buscando ellos son trampolines, son experiencias múltiples, son libertad, flexibilidad y lo último que están pensando es en esta parte, ¿no? Entonces, si eso está pensando el empleado, yo creo que el patrón va a estar pensando algo muy similar y pudiera darse un tema de decir, ¿sabes qué? Te voy a empezar a registrar con el mínimo y todo lo demás por honorarios. Tus incrementos anuales a lo mejor ya no van a ser de tanto porque el costo que va a representar para mí va a ser importante, ¿no? Entonces, un tema por verse. Recordemos que en 2020 implementó Hacienda, el gobierno, se fue muy duro en contra de las factureras y todo el esquema de outsourcing, tratando de quitar esa informalidad y traer a la gente a esto, ¿no? Entonces, de esta manera también está diseñado para que el empleado diga, ¿sabes qué? Yo quiero estar bajo un esquema formal, quiero una pensión más holgada. Entonces, por verse, en el gran esquema de las cosas, creo que es algo mejor de lo que tenemos hoy en día, hay que decirlo. ¿A quién beneficia? Más que nada a la gente con los menores ingresos. A esos son los que beneficia a las masas. Si tú estás en ingresos ya por encima del tope, no está malo porque te va a subir la tasa de reemplazo. Pero ¿por qué se hace todo esto? Vámonos a un tema filosófico. O sea, ¿cuál es el fundamento de todo esto? Creo que se está mandando un mensaje erróneo. ¿Por qué? Porque le están diciendo a la gente, en lugar de trabajar los 24 años que pedía la ley 97 previo a la reforma, te lo voy a bajar a 14 años. Entonces te estoy diciendo como gobierno que tú puedes trabajar 14 años, imagínate eso, 14 años, o sea, empiezas a trabajar a los 20, terminas de trabajar a los 34, te esperas hasta los 65 y los 65 en adelante ya cumpliste los años laborados. Imagínate eso. Es un tema, estos sistemas se crearon en otras décadas bajo otros conceptos en la revolución industrial. El trabajo en sí está cambiando y ahorita con la pandemia pues ni se diga, ¿no? Entonces creo que es una reforma que resuelve el problema actual, pero no se fue más a fondo de entender cuál es el problema de pensionarse. ¿Y cuál es el problema de pensionarte? Es que en la vejez todos tenemos un riesgo de longevidad. ¿Qué significa? Que si yo, Roberto, mañana cumpliera 65 años, estaría muy preocupado por saber cómo le voy a hacer para de mis 65 hasta que me muera, que con la esperanza de vida cuando yo tenga 65 años, pues me atrevo a decir que va a estar arriba de los 100 años. Todos esos años, ¿qué voy a hacer y cómo le voy a hacer para tener dinero? En el escenario, para la gran mayoría de las personas, se les va a complicar ese riesgo de longevidad, hay que decirlo. Pocas personas previsoras, emprendedoras de buenos negocios, buenas inversiones, buenas decisiones de ahorro,
Esas personas no tienen ese problema, pero son la minoría y ustedes lo saben. Por eso los vemos a muchos, desafortunadamente, empacándonos el mandado en Soriana. Es una realidad, todos lo sabemos. Vámonos al tema de las Afores. Cuando se implementan las Afores en 1997, previamente, recordemos que el impuesto que recibe el gobierno de todos nosotros era lo que pagaba las pensiones. Al día de hoy, 1 de cada 5 pesos del presupuesto federal es para pagar pensiones. Por eso implementaron la ley Afore, ley 97, para que cada quien fuera haciendo su propio guardadito, su propio cochinito y no fueran los impuestos del gobierno. Entonces lo que hizo las Afores es que invirtieron mucho recurso en México, tanto local como internacional. Entonces esta reforma sí es buena para las Afores. Recordemos que previo al 2000 en México no se emitía deuda que superara los 3 años. ¿Qué es que se emita deuda? Es que otros países no nos prestaban dinero para nuestros proyectos futuros sin esperar un retorno de su dinero de 3 años. Hoy 2020 existen bonos mexicanos que es de 100 años, se conocen como los bonos samurái. O sea, otro país, otro gobierno, otra institución financiera mundial nos está prestando dinero y nos dicen, no pasa nada, págame en 100 años. Entonces las Afores han sido muy buenas para diversificar, para inyectar recursos, nos han servido a todos. ¿Cuál es un detalle? Que cobraban muchas comisiones, ya lo están nivelando con la reforma, muy bueno, lo están poniendo en estándares internacionales del 0.7%. ¿Qué va a hacer esta reforma? Va a activar las Afores, al mercado local le va a inyectar mucho dinero, mucho recurso. ¿De dónde va a salir ese recurso? Pues de la aportación de los patrones, y eso tiene un buen tema de timing o un buen tema coyuntural. ¿Por qué? Porque el día de hoy se están saliendo mucho recurso internacional, está saliendo del país, por lo que ya hemos tocado en otros capítulos. Entonces el hecho de que con esto se esté pensando inyectarle recurso del mercado local, eso es algo que va a impactar de manera muy positiva en general a la economía mexicana. Este tema también lleva de la mano la deuda. ¿Por qué? Recordemos que México tiene 2 tipos de deuda y le ponen un techo, cada año le ponen un techo y al término del año revisan que no se haya superado el techo. Es deuda local y deuda externa. Al día de hoy, julio 2020, la deuda externa ya superó su techo, pero no pasa nada porque la ley dice siempre y cuando la suma de los dos no rebase el techo completo, no hay bronca. Si los 2 techos se rebasan, pues ahí sí ya hay un problema, ¿no? Entonces, como ahorita acabamos de pedir al Banco Mundial prestado un dinerito, creo que también es una estrategia para decir vamos a depender menos de la deuda externa y vamos a enfocarnos más en el mercado local. Por ese lado no le veo ningún problema porque no se está cerrando el mercado a nadie. Creo que va a hacer México más atractivo para inversión, eso es bueno. Sin embargo, lo veo complicado que se cumpla porque los patrones son los que van a tener que últimamente poner ese recurso. Entonces, en un consenso general, creo que la cosa está bien, la idea es buena. Si es populista o no, no sé, quién soy yo para decirlo. Tiene sus áreas de oportunidad. Creo que hace falta una reforma más profunda, definitivamente, pero por lo pronto es un muy buen comienzo. Pero pregúntate tú, ¿de esto voy a vivir y voy a depender? Si ganaba 100 y ahora gano 40 con mi nueva reforma, ¿realmente con esos 40 la vas a hacer? No lo creo. Quita el riesgo de longevidad de la mesa y ve la manera de cómo juntar esos otros 60. Ya lo hemos platicado. Gracias. Esto fue un capítulo más de Mis 3 centavos con Roberto Ibarra. Recuerda, no te comas el mentado malvavisco.